¿Qué tal, muchachos? Los saludo con mucho gusto. Les traigo en esta ocasión un video bonus de ley de Coulomb porque en los tres videos anteriores me sirvieron como, yo creo que es un buen parámetro para saber dónde están. Estos videos fueron pues una buena introducción al tema, pero pues siempre es conveniente hacer más ejercicios para dominar el tema. Entonces les traigo dos ejemplos más con los cuales pues yo creo que podrían ya terminar de entender el tema. Empezamos, chavos. Primer ejemplo, lo voy a hacer con vectores con vectores colineales. Es un ejemplo con vectores colineales para que ya, digamos, redondeamos el tema de colineales. ¿Sale? Ejemplo del segundo tipo de ejercicios. En este caso hay más de dos cargas y son problemas colineales. Acuérdate que el primer tipo de problemas es cuando solo hay dos cargas, y cuando solo hay dos cargas se utiliza la ecuación de Coulomb y listo, no hay que meterle vectores. Pero si tenemos más de dos cargas, como vamos a ver ahorita, hay que aplicar vectores. Dice el problema, dos cargas Q1 y Q2, nos dan los valores, vale menos 2 y menos 3. Microcoulombs se encuentran separadas por una distancia de 30 centímetros, como se muestra en la imagen. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre una carga Q3 igual a menos 8 microcoulombs colocada 14 centímetros encima de la carga Q1? Entonces, nos estamos dando la fuerza resultante sobre Q3 que vale menos 8 y que está 14 centímetros encima de Q1. Algo por el estilo debería aparecerte, ¿de acuerdo? Cuando estás resolviendo, algo por el estilo deberías tú estar escribiendo. Esta carga dice que está a 14 centímetros de la de Q1 y si todo esto, voy a regresar un poquito, vale 30, pues yo creo que ya entiendes que lo que queda acá son 16 centímetros. Ahora bien, ¿por qué está de amarillo esta carga Q3? Porque es la carga que va a ser de referencia, la carga importante del problema, es la carga sobre la cual nos piden calcular la fuerza resultante. Si nos pidieran sobre Q2, pues marcaríamos Q2, pero en este caso Q3 es lo importante. Sobre ella vamos a poner nuestro diagrama de cuerpo libre, nuestro plano cartesiano, para poder trabajar. Bueno, ya dijimos que sobre Q3 vamos a trabajar y lo que necesitamos ahora es encontrar pues los vectores que van a estar trabajando con nosotros. Estos vectores dependen mucho del valor de los signos. Los signos de las cargas solamente sirven para poner la orientación de los vectores. Del resto no sirven para nada los signos. Otra vez, los signos de las cargas solo nos van a indicar para dónde van los vectores. Vamos a empezar con el primero. Analizamos entonces la fuerza 1,3. La 1,3 es respecto a esta carga 1 y a esta carga 3. Analizamos a estas dos. Fíjate que como las dos son negativas, las dos que están aquí son negativas, tanto la 1 como la 3, la 3, que es la importante, es la que se va a mover. No nos interesa la 1. La 1 nada más es para ver si se va a repeler o atraer la carga. Entonces la carga 3 que está aquí va a sufrir una fuerza de repulsión porque las dos son del mismo signo y se iría para arriba. Esto que está aquí, esta flecha, representa el movimiento de Q3. Ahora nos vamos con el movimiento de Q3 con respecto a 2. Fíjate que Q3 y 2, como ambas son del mismo signo, son negativas, la 3 lo que va a querer hacer es repelerse con respecto a la 2, es decir, va a querer alejarse de la 2. ¿Y por qué se va a querer alejar de la 2? Simple y llanamente porque son cargas iguales. Las dos son negativas, no nos interesa cuánto valen, simplemente nos interesa el signo y esta carga se movería para abajo. Se va a querer alejar de la carga 2. Bueno, ya tenemos nuestros dos vectores y con esos dos vectores lo que hay que hacer ahora es utilizar la fórmula de Coulomb. Dice acá, te pongo de nuevo el problema, te pongo de nuevo la imagen para que tengas las distancias, las cargas aquí y calculamos. La primera, empezamos con F1,3. Para calcular F1,3 usamos la fórmula de Coulomb, repito, donde K vale 9 por 10 a la 9, Q1 vale 2 por 10 a la menos 6, porque aquí fíjate que Q1 vale menos 2. Sin embargo, en el video anterior, en los videos anteriores yo te mencioné que de preferencia, aquí depende mucho de ti, de preferencia, lo más sano es no ponerle signos, es decir, manejar valores absolutos. Aquí no le metas el signo, esa sería mi recomendación, pero le quieres poner, pónselo, no pasa nada. Luego dice por Q3.
Q3 en este caso vale menos 8. De nueva cuenta no le puse menos. Y te la marqué en rojo porque es la carga que, pues es la que está, es la importante. Esta distancia que está aquí, que es 14 por 10 a la menos 2, sería la distancia que hay de 1 a 3, porque fíjate que estamos hablando de la fuerza 1-3. La fuerza 1-3 solo involucran a estas dos cargas. La distancia que hay entre las dos es 14 centímetros y se expresa 14 por 10 a la menos 2. Si tú quieres ponerlo en decimal, sería 0.14 metros. Acuérdate que esto que está aquí tiene que ser en metros. Bueno, y esto va elevado al cuadrado. La parte del denominador, la parte de abajo de la división, tiene que ir al cuadrado. Si hacemos matemáticas y lo metemos en la calculadora, que eso ya lo expliqué en un video anterior, te debe dar 7.34 newtons. Bueno, nos vamos con la fuerza de la flecha roja, que sería la 2-3, es decir, el efecto que tiene 2 en la carga 3. Y sería, fíjate que las fórmulas como cambian, en vez de que sea Q1 con Q3, ahora es Q2 con Q3. La K ya la conocemos, este valor es el de carga 2, fíjate que la carga 2 vale menos 3, pero no le pongo el signo. Este 8 sería el de la carga 3 y la distancia que hay de 2 a 3, esta distancia es de 16 centímetros, así se pondría. Si hacemos los cálculos nos da 8.43. La pregunta es ahora cómo lo resuelvo. Ya tengo las dos fuerzas, lo que sigue es leer una nota que ya te había puesto en un video anterior. Nota, cuando tenemos vectores colineales, eso es cada vez que tengas colineales, es decir, vectores en la misma línea, el vector resultante se calcula sumando o restando los vectores. Si los vectores van hacia el mismo sentido, se suman y el vector se queda del mismo lado. Pero si van en sentido contrario, se restan y se queda del lado que tenga más valor. En este caso, el que tiene más valor es 8.43. Este que está, que es el valor más grande, quiere decir que la flecha del vector resultante va a quedar hacia abajo. Fíjate cómo quedó hacia abajo y lo restamos. Al más grande le resté el más pequeño. Así funciona pues el sistema colineal. Cada vez que tengas un problema con vectores colineales, se resuelve de la misma forma. Bueno, nada más quiero hacer énfasis que siempre es mayor menos el menor. Si hubiese dado mayor la 1,3, imagínate que la 1,3 da 10, la resta sería 10 menos 8.43. Es decir, que la dirección de esta resta depende mucho del quién es el más grande. Este resultado siempre debe ser positivo. Fíjate que, repito, lo vuelvo a comentar, que la flecha que va hacia abajo es porque este que está aquí, este rojo, es más grande que el azul. Ahora sí, una vez que ya acabamos con los colineales, vamos con uno no colineal. Tenemos un ejemplo, dice 3 cargas Q1 igual a 8 microcoulombs, Q2 igual a 6 microcoulombs y Q3 igual a menos 10 microcoulombs. Se encuentran separadas como se muestra en la imagen. Aquí está la imagen del problema. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre una carga Q4? Es decir, vamos a meter una cuarta carga que vale menos 2 microcoulombs y que está colocada 6 centímetros encima de la carga Q2. Entonces, para empezar, vamos a poner a Q4, que está 6 centímetros encima de Q2. Este va a ser nuestro diagrama, chavos. Este que está acá es nuestro diagrama. Hacemos énfasis en que la carga 4 ahora es lo importante. ¿Por qué? Porque es la que nos están preguntando cuál va a ser la fuerza resultante sobre esta carga. Entonces, Q4 es lo importante, Q4 la marcamos. Ahí vamos a colocar nuestro diagrama de cuerpo libre, es decir, vamos a colocar ahí nuestros ejes del plano cartesiano y vamos a empezar a resolver. Acuérdate que el centro del plano cartesiano debe ser Q4. Ahí está, el centro de tu plano cartesiano es Q4. Este que está aquí sería este centro. Aquí te pongo el problema para que tengas en cuenta las medidas y las cargas. Bueno, analizamos, chavos. Como hicimos para el ejemplo de colineal, analizamos los signos de mis 4 cargas. Aquí te puse carga negativa, carga positiva y carga negativa. Esos datos los saqué del problema. Bueno, analizamos ahora Q4 con respecto a cada carga. Empezamos con la carga 2, que es la más sencilla porque está justamente debajo de ella. La carga 4 es negativa y la carga 2 es positiva. Como este que está aquí tiene signo contrario de la carga 2, es decir, la 4 y la 2 tienen signos contrarios, la 4 y la 2 van a experimentar una fuerza de atracción. Y como la 4 es la que nos interesa, la 4 se va a mover hacia Q2. También Q2 se va a mover hacia 4, pero esa no nos interesa. La que nos interesa es la de Q4 porque es la importante. La 4 que está aquí bajaría para pegarse a Q2. Por lo tanto, la flecha roja que está aquí hay que ponerla en el diagrama de cuerpo libre.
Vámonos a analizar ahora. Ah, y por cierto, le pongo la notación fuerza 2, 4. ¿Por qué 2, 4? Porque es la fuerza que le hace la 2 a la 4. Pero si le quieres poner FA, FB, F1, F2, ahí va a depender de ti. Mientras no te confundas, todo está bien. Nos vamos con la siguiente flecha. La flecha ahora va a ser, va a relacionar a la 1 con la 4. Vamos a ver qué efecto tiene la 1 con la 4. La 1 es positiva y la 4 es negativa. Es el mismo caso anterior. Va a haber una fuerza de atracción. Por lo tanto, como la importante es la 4 se va a querer acercar a la 1. Y eso se vería así, como una flecha así. Por último, tenemos ahora la asociación de la 3 con la 4. Voy a regresar aquí. Fíjate cómo la 3 es negativa. La 3 es negativa y la 4 también es negativa. Son del mismo signo. ¿Qué significa? Que la 4, en vez de querer acercarse, como con estas dos, se va a querer alejar. Y si se quiere alejar, la flecha quedaría así. Fíjate que la flecha la puse desde aquí abajo, chavos. Desde aquí hasta arriba. Pero en tu plano cartesiano tú la vas a poner así. ¿Por qué la puse así? Porque es más sencillo de verlo, que la carga 3 lo que está haciendo es que está alejando a la 4. La 3 no se va a mover, la que se va a mover es la 4. La 4 se movería en esta dirección. Fíjate. Nada más prolongué la recta para que veas que tiene la misma dirección. Es esta. Bueno, una vez que tenemos nuestros tres vectores ubicados en el plano, que es para lo que sirven las cargas, el signo de las cargas para esto sirve, procedemos a hacer cálculos. De nuevo cuenta, te pongo aquí el esquema, te pongo ya los vectores como están en el plano cartesiano y lo que toca ahorita es hacer geometría. Cada vez que tengas problemas donde no hay colinealidad, es decir, donde son vectores no colineales, hay que trabajar con la geometría. Fíjate que entre la 1, la 2 y la 4, repito, carga 1, carga 2 y carga 4 se forma un triángulo. Ese triángulo es un triángulo rectángulo. Y entre la 4, la 2 y la 3 se forma un segundo triángulo llamado triángulo 2, así le puse, y ese triángulo también es rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces aquí se formaron dos triángulos y vamos a trabajar con ellos. El primer triángulo que vamos a trabajar es el 1, fíjate, voy a trabajar con ese triángulo, te lo puse aquí abajo para que no te estorbe esto. Ese triángulo 1, vamos a trabajar con él. Lo primero, chavos, fíjate cómo hice que gire la flecha para que no haya bronca aquí. Esta flecha que está aquí, esta 1, 4, sería esta recta. Esta flecha que está aquí azul sería esta 1, 4. Vamos a analizar la 1, 4, chavos. Y esta flecha, que sería la que iría de 4 a 1, ¿de acuerdo? Esta flecha azul, colinda con esta línea verde. ¿Qué es esta línea verde? Sería el eje Y negativo. Sería esta que está aquí. Lo estoy pintando con el cursor de mi mouse. Este que está aquí sería la línea verde. Por lo tanto, este ángulo beta que se forma entre el vector y el eje Y negativo sería este ángulo beta. ¿Hasta ahí va bien? Este ángulo beta sería este ángulo beta. O sea que si yo puedo calcular este ángulo de este triángulo, me vendría dando este valor de este ángulo. ¿Cómo lo calculamos? Como en el video anterior que te mostré, en donde dice ley de Coulomb tercera parte, te muestro que hay una fórmula para encontrar este ángulo. Y este ángulo se calcula con tangente inversa, que en la calculadora sería shift tangente, del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Este ángulo, su opuesto sería esta recta, esta que está aquí, la base del triángulo. Y esa base vale 8 centímetros. Esta base vale 8, aquí está, fíjate, 8. El cateto adyacente de ese triángulo, este cateto adyacente, que sería el cateto que está pegado al ángulo, vale 6 centímetros. Por lo tanto, sería tangente inversa de 8 sobre 6. A lo mejor eso no lo dije en el video anterior. Los invito primero a hacer la división. Hagan 8 sobre 6. Les debe dar, si no estoy mal, 1.33. Esta división que está aquí, ya que la hagan, le sacan shift tangente. Hay gente que de repente pone esto y no le da el valor porque lo está haciendo mal. En la calculadora yo los invito a que hagan primero la división y luego le sacan shift tangente. Ya tengo el valor del ángulo. De igual forma nos hace falta la distancia entre Q1 y Q4. Es decir, que de aquí a aquí, chavos, no sabemos la distancia. Esta distancia nos está faltando. Y para ello vamos a utilizar Pitágoras. La hipotenusa, que sería esta distancia del triángulo, la hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de los cuadrados de los catetos. El cateto vale 8 y el otro cateto vale 6. Por lo tanto, saco los cuadrados de los catetos, los sumo y le saco raíz cuadrada. Y eso nos daría aquí abajo, fíjate, la distancia de 1 a 4.
La R, es decir, la distancia de 1 hasta 4, ya la tenemos, vale 10 centímetros. Hacemos el mismo análisis, pero para el triángulo 2. El triángulo 2, que es este, te lo puse aquí abajito para analizarlo. El triángulo 2 ahora, fíjate cómo ahora vamos a analizar a la fuerza 3, 4, que sería el vector azul. Este vector azul cielo, vamos a analizarlo. Este vector, ¿dónde estaría aquí? Estaría justo aquí, chavos. Este triángulo tiene este vector azul, que sería el efecto de Q3 sobre Q4. Nos interesa ahora el eje X que está aquí. Esta línea que está acá es el eje X negativo. La línea verde representa el eje X negativo. Sería esta línea verde. O sea que si esta línea verde y esta línea azul ya las ubiqué en el plano, este ángulo omega, aquí le cambié el ángulo, se va a llamar ángulo omega o W como lo quieras ver. Este ángulo omega sería igual que este. Fíjate cómo aquí el vector y la línea X negativa, estos dos, son estos. Bueno, ¿cómo lo calculo? La misma fórmula que hace rato. Tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El opuesto de omega, el opuesto de este sería esta línea vertical. Y esta línea vertical vale 6. ¿Cuánto vale su cateto adyacente? Es esta línea horizontal y vale 5. Esta operación nos debe dar 50.19 grados. De igual forma nos hace falta la distancia entre Q3, o sea, entre esta carga y Q4, esta carga, nos hace falta toda esta distancia. Para ello utilizaremos a Pitágoras de nueva cuenta. La hipotenusa ahora sería 6 cuadrado, es decir, el cateto que está aquí vertical, 6 cuadrado, más 5 cuadrado, que sería el cateto adyacente que está aquí, al cuadrado. Y si hacen la operación matemática nos da la distancia que hay de 3 a 4, por eso le puse R34, la distancia que hay de 3 a 4, con 7.81 centímetros. Bueno, en resumen, chavos, ya tenemos este que está acá. Los triángulos que estaban aquí, que yo les puse, al menos a mí me sirven mucho, yo ya los quito porque ya no los voy a utilizar y ya tengo todos los datos. Estos datos son los que calculé con el triángulo. Los analizan, por favor, y cualquier duda me avisan. Bueno, se van a utilizar los siguientes ángulos para el cálculo de las sumatorias X y Y. El siguiente paso, chavos, es calcular la suma de X y la suma de Y. Para poder hacerlo, va a depender de tus conocimientos de vectores. Yo les recomiendo que utilicen los ángulos completos. Este ángulo 50.19 es un ángulo agudo, fíjate que es el ángulo que se forma aquí. Y el 53.13 también es un ángulo agudo que se forma acá. Yo te recomiendo que utilices los ángulos completos. Para poder hacer esto, fíjate que tenemos el diagrama que te mostré en un video anterior, donde el eje X vale 0 grados, el eje Y positivo. Si yo abro de aquí para acá, tengo 90 grados, es decir, que de aquí a aquí hay 90 grados. Si sigo abriendo el vector, va a quedar 180, luego 270, y por último, si le doy la vuelta completa, da 360 grados. Bueno, el ángulo para el vector 1, 4, chavos, el 1, 4 es este azul. ¿Qué ángulo voy a utilizar? Parecería que voy a utilizar 53.13, pero ese no lo voy a utilizar. Lo que tengo que hacer es hacer una resta. 270, o sea, este ángulo, le resto este otro ángulo, y me debe dar 216.87 grados. Este ángulo es el que voy a meter en los valores de coseno y de seno. Para el ángulo del vector F24 sería el vector rojo, pues está muy sencillo, coincide con este ángulo, sería 270. Y para el ángulo del vector F34, este vector azul, sería la resta de estos dos, 180, porque aquí son 180, le resto este valor y me debe dar 129. Te voy a explicar, para que veas que intento que tú lo entiendas a la perfección, te voy a explicar el primero, cómo calculé este de 216. Este vector azul sería este vector azul, esta recta sería esta recta. Este ángulo, el rojo, este ángulo que te estoy pintando acá, el rojo, son 270 grados, por eso vale 270. Este ángulo negro que te puse aquí son los 53.13 que ya conocemos. Si al rojo le resto este negro, nos queda el azul. Este ángulo azul sería desde el eje X positivo hasta tocar el vector. Este ángulo son los 216.87. Lo vuelvo a repetir, el ángulo rojo es el ángulo completo, este ángulo de abajo yo lo conozco, si yo los resto, me queda el ángulo azul. Este ángulo azul sería este valor. Bueno, así sería el cálculo de los ángulos, chavos. Vámonos ahora sí a resolver.
Te pongo aquí el ejercicio, te pongo los vectores y te pongo el diagrama. Paso 1. El paso 1 siempre es obtener la geometría como hicimos hace un momento. Posición de los vectores en el plano, ángulos y distancias. Esta parte es la parte más complicada del ejercicio. Al menos es lo que yo siento cuando califico exámenes. A los alumnos les cuesta mucho trabajo la parte geométrica. Bueno, si ya tienes la geometría, es decir, ya tienes todo esto que ya planteamos aquí, el paso 2 ahora es calcular las fuerzas de Coulomb con la fórmula de Coulomb. Y te pongo los tres resultados. Los analizamos, chavos. Empezamos con el de 1,4. Para el de 1,4, esta fuerza, este vector azul fuerte, azul ballena, así le dicen. Este vector es K por Q1, aquí hay un error de dedo, déjenme lo corrijo nada más. K por Q1 por Q4, R, acá sería R1,4, creo que ya quedó bien. Ya quedó bien. Este que está acá es 4 también. Voy a aprovechar y corregir este igual. Denme un momento. Este que está acá sería 4 también. Ahí voy. Este que está acá es 4 y este que está aquí es 4. Ahí está. Vamos a regresar. Bueno, entonces les decía, para poder hacer los cálculos, necesitamos para el vector azul fuerte, que es el 1,4, sería K por Q1 por Q4, entre la distancia al cuadrado de 1 a 4. O sea que me involucra nada más a esta carga y a esta carga. Fíjate cómo estoy poniendo los valores de la K. Este valor de 8 es el valor de Q1, Q1 vale 8. Este 2 vendría siendo este que está acá, Q4 es este rojo, Q4 vale 2. De nueva cuenta te recuerdo que no le pongas el negativo, solo se usan valores absolutos. Aquí abajo le pongo la distancia que hay de aquí a aquí, la distancia ya la habíamos calculado con Pitágoras y vale 10 centímetros. Fíjate cómo ya puse 10 por 10 a la menos 2, le puedes poner en decimal 0.10. Si hacemos los cálculos nos debería dar 14.4. Así se hace para cada uno, chavos. Te lo dejo aquí para que tú analices. Así se hace para cada vector. Cada vector se calcula con la fórmula de Coulomb. Nada más aquí sería 2,4 y 3,4. La única que se repite es la amarilla. La amarilla, te lo puse aquí en rojo, es la única que se repite. Las demás son las que van variando. Bueno, paso 3. El paso 3 ahora es encontrar las sumatorias de fx y de fy. ¿Cómo se hace? Voy a empezar con el primer vector, chavos. El primer vector que voy a analizar es este azul cielo. Este vector vale 29.54, por eso es 29.54. Si valiera 20 le pongo 20, si valiera 100 le pongo 100. Lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo. Este ángulo ya te había mostrado que no lo vamos a utilizar, sino vamos a utilizar su ángulo completo. ¿Cómo lo calculamos? Restando, aquí hay un error de dedo, vamos a corregirlo. Acá sería 50 menos, ahí está, ahora sí. No quiero que te confundas, ahí está. Este ángulo sería 180 menos 50, porque de aquí hasta acá hay 180. Si yo le resto este valor, me daría el ángulo que se abrió el vector azul. Nos vamos con el segundo vector. Este vector es el azul pavo, el azul pavo, el azul ballena, el azul fuerte, ese azul que está aquí que parece un negro. Vale 14.4, fíjate cómo eso vale 14.4, lo calculamos en la lámina anterior, acá está 14.4. Este ángulo, ya te había mostrado cómo lo calculé, resté 270 menos 53.13, puedes regresar en el video y ver cómo lo calculé. Y le sumamos el último que sería el vector rojo. No me dio espacio aquí, por eso lo puse acá abajo, 30 coseno de su ángulo que es 270. Esto si lo meto en la calculadora lo puedo hacer uno por uno, es decir, primero calculo lo escribo. Calculo lo escribo. Calculo y lo escribo. Y luego sumo los tres o lo metes directo en tu calculadora. Si lo metes directo en tu calculadora te debería dar lo mismo que si sumaras independientemente uno por uno. Ahí está. Te debe dar este valor. Para la suma de y es lo mismo. Es más, te lo voy a poner de corrido de una vez. Fíjate que es la misma expresión matemática. Es la misma expresión. Todos positivos. Bien. Nada más que en vez de coseno es seno. La misma expresión, pero en vez de coseno es seno. Y nos da un valor de menos 15.97. Bueno, ya tengo los dos valores. ¿Qué se hace ahora, chavos? Ya que tengo los dos valores de x y y, ya puedo calcular el módulo o magnitud con esta fórmula. La dirección del ángulo, es decir, del vector, en este caso su ángulo, con esta fórmula.
y el sentido del vector, que sería el cuadrante. Ya puedo hacer todos esos cálculos. Vamos a hacerlo, chavos. Dice acá, paso 4. Ahora es calcular la fuerza resultante con la ayuda de las sumatorias. Ya que tengo estos dos, ahora sí calculo el vector resultante. Para calcular el resultante, empecemos con el sentido de la fuerza resultante. Vamos a empezar con el sentido. Ese que está acá es el sentido. Los signos de suma de fx y suma de fy son ambos negativos. Fíjate que los dos son negativos. Eso implica que el vector va hacia la izquierda y hacia abajo. Así. ¿De acuerdo? Es negativo, va a la parte izquierda. Es negativo, va a la parte de abajo. X es izquierda y derecha. Y es abajo y arriba. Dependiendo del signo, escojo si es izquierda o derecha. Y si escojo si es de abajo o hacia arriba. El sentido del vector resultante es el cuadrante 3 porque la flecha quedaría aquí en medio. Tiene que quedar en medio de estas dos flechas. Pero si no lo estás entendiendo del todo, te voy a dar un recordatorio. ¿Qué hubiera pasado si hubieran dado positivo y negativo? Si es positivo Y, va hacia arriba. Si es negativo X, va hacia la izquierda. ¿Qué hubiera pasado si hubiera quedado al revés? X positivo va a la derecha, Y negativo va para abajo. Simplemente quiero que notes que si estos vectores tienen esos signos, el cuadrante quedaría en el 2. Pero si tienen esos signos, quedaría en el 4, porque quedaría por aquí. Aquí en el 2 sería este. Nuestro problema realmente, voy a regresar, quedó así. Este es el problema real. Esto que te puse aquí es simplemente para que recuerdes para dónde van los... O sea, ¿qué hago si ya tengo el valor de los signos? Los signos no dicen en qué cuadrante va a quedar. Bueno, por último, chavos, ya que tenemos el cuadrante, lo que toca es calcular tanto la fórmula de la raíz cuadrada como la fórmula de la tangente inversa. Aquí en el video anterior te di unos consejos. En la raíz cuadrada, como tienes cuadrados, este está cuadrado y este está cuadrado, no importa si está positivo o negativo esos números. Fíjate que estos dos son negativos. Si manejo muy bien la calculadora, le meto el negativo y no debe pasar nada. Pero he visto muchos alumnos que le meten aquí negativos y se cuatrapean y les queda mal. Aquí mi recomendación es un consejo, fíjate, consejo. No le agregues los signos a la calculadora. En la calculadora no se lo pongas para que no te vayas a cuatrapear. Ahora, en la parte de la tangente inversa, aquí dice valor absoluto. No sé si recuerdes que es valor absoluto. Lo que significa es que no le vas a meter ningún signo. No queremos los signos, no nos interesan. ¿De acuerdo? Y como no nos interesan, no se los pongas. Aquí sí de plano no se los pongas. Aquí es una opción. La mejor opción, mi recomendación, es que no se los pongas. Aquí en esta fórmula de plano no se lo pongas. Bueno, ahora sí, chavos. Resultados. Si ustedes hicieron los cálculos bien, les tiene que haber dado estos dos valores, que sería, vamos a empezar, el sentido, cuadrante 3. Magnitud, 34 newtons. Dirección, con un ángulo de 27 grados. Y yo les recomiendo que lo grafiquen. Graficado, la fuerza resultante de tu carga quedaría así. Yo les recomiendo que grafiquen esto. Ahora, el ángulo siempre va a tocar a X. Es decir, chavos, aquí no podría ir el ángulo, porque este ángulo estaría tocando a Y. ¿De acuerdo? Básicamente sería todo el problema. Te agradezco mucho tu tiempo. Cualquier duda, estamos en contacto. Puedes dejarme un comentario ahí y pues diviértete y pasa buen día. Nos vemos.